Estelas conspirativas están dejando el cielo inundado, todo blanco, blanco, blanco. Aquí nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino diciendo que es vapor de agua que dejan los aviones. Pero ¿cómo van a dejar vapor de agua a los aviones cuando los aviones lo que queman es queroseno? Y contaminan 4.000 veces más que un automóvil a la hora. Contaminan 4.000 veces más. A estas alturas todo el mundo sabe ya que hay aviones que están surcando los cielos y están dejando estas estelas a diestro y siniestro que luego se esparcen por todo el cielo. Y esto lo que impide es que caiga agua, que no llueve, y luego le echan la culpa al cambio climático y nosotros, pueblo de ignorantes, tragamos con todo. Hay que decirle basta ya, el ejército, ¿para qué lo queremos? El ejército tiene que intervenir el aire. Y a estos terroristas del aire, terroristas del agua, hay que cepillárselos, mira. Ahí va uno, vale, pues este lo he visto hace un rato por aquí y hay 4 más que están dando vueltas y dejando estelas continuamente. ¿Habéis visto? Mira, no sé si serán los mismos o no, pero por lo menos 2 seguros que hay que están dando vueltas. Mira, allá va otro, mira, ahí se cruza otro. ¿Habéis visto? Nunca se ha visto esto, nunca hemos visto esto en los cielos de España. Mirar, y luego es el cambio climático, uno y otro que cruza, ¿vale? Y ahí va. Y por aquí hace un rato ha pasado otro, ahí están las estelas. Hay que pararlos, señores, hay que pararlos ya. Bajaros del burro, que esto no se trata de colores, no se trata si eres de izquierdas o derechas, se trata del porvenir de tus hijos, de mis hijos, de nuestros nietos, futuros y presentes. Señores, espabilen ya, espabilen, que nos están llevando a la ruina, están destruyendo nuestras centrales nucleares, están destruyendo nuestros pantanos. Vamos a pagar la energía y el agua a precio de oro, y si no al tiempo nos quieren empobrecer para ellos mandar y hacer lo que les venga en gana. Hay que pararlo, señores. Desde Almusafes, Valencia, vale, mirad los cielos, no es una broma, mirad cómo se expande todo. Y luego los coches son los culpables, señores, y los quieren poner eléctricos, te quieren arruinar, ¿vale? En el 2035 los coches todos eléctricos, no habrá centrales nucleares y vas a pagar la electricidad a precio de oro y el agua, porque están destruyendo los pantanos que ha construido Franco. Ha construido 80 pantanos Franco y lo están destruyendo todos, señores, por favor. Sacarlos la careta, espabilar, que no se trata de colores, ni se trata de signo político alguno, se trata de nuestro futuro como país y como gente que amamos nuestra nación. Las estelas de los aviones que están dejando, he visto 4 para allá, para acá,
Están dejando estas estelas que luego se esparcen por todo el cielo. Y mira, mira aquí, mira aquí. Mira cómo se extiende todo, no son nubes. Eso es el líquido que derraman para evitar que llueva, por eso estamos como estamos. Quieren que España se quede totalmente seca, empobrecer a los agricultores. Nos destrozan las centrales nucleares, nos destrozan los pantanos. Hay que pararlo, señores, hay que parar a esta gentuza antes de que sea demasiado tarde. Tiene que intervenir el ejército, hay que acabar con ello. Mira cómo están dejando los cielos y todo esto es para que no llueva, para expandir las nubes y que no llueva, no caiga una gota. Esto va a explotar por cualquier sitio, porque la naturaleza es muy sabia y con la naturaleza no se puede jugar. Señores, nos están llevando a una hecatombe rápidamente y nos estamos callando. Hay que salir a la calle, el ejército del aire debe intervenir ya, señores, no se puede seguir con esta farsa. Nos están destruyendo. Estos políticos se creen los amos del mundo y no es así. El amo es el pueblo y siempre será el pueblo, señores. La unión hace la fuerza, hay que ir a por ellos. Aquí no se trata de colores, se trata de nuestra vida. Nos estamos jugando nuestro porvenir, el porvenir de nuestros hijos y nietos. Hay que pararlo, señores. Esto es Almus Farses y así lo he contado.